Esto que les voy a contar me ocurrió más o menos a los 17 años. En ese entonces, mis padres aún estaban juntos y vivíamos en Monterrey. En las vacaciones, mis abuelos nos invitaron a la fiesta de 15 años de uno de los hijos de su compadre que vivía en Veracruz. Cabe mencionar que mis abuelos son originarios de allí, así que nos iban a guiar. Yendo de camino nos detuvimos en una gasolinería. Mientras mi papá cargaba combustible, decidí ir a comprar algo al mini súper. A la hora de pagar, noté que el hombre del mostrador me estaba mirando de una manera muy rara y me dijo: «Van al rancho de la familia González, ¿es así?». Yo asentí con la cabeza y me contestó: «Cuídense mucho y no regresen tan tarde. Hay algunas personas de la zona que aseguran que por ahí asustan». No le tomé importancia alguna, así que solamente me subí al carro y no mencioné ninguna palabra de lo que me dijo. La fiesta transcurrió de forma muy tranquila y terminó como a eso de las 3 de la mañana. Mi madre estaba cansada y mis abuelos se habían retirado a su carro, por lo cual nos subimos a la camioneta para seguirlos. En el regreso me subí a la parte delantera y mi madre atrás, y se quedó dormida. En el transcurso del camino, mi padre y yo platicábamos acerca de la fiesta. Él encendió las luces altas y fue ahí que comenzamos a notar a una silueta blanca que parecía estar parada. Mientras más nos acercábamos, más alta parecía. Cuando pasamos al lado de esa cosa, yo sentí que se me helaba todo el cuerpo. Mientras mi padre me decía que por favor buscara en la parte de atrás un disco y que viera si mi madre estaba bien. Llegando a casa, mi papá me dijo que justo en el momento en el que pasamos a esa silueta, sintió que alguien lo estaba mirando y luego se sintió ligeramente paralizado. Mi bisabuela, una mujer de gran edad, nos dijo que lo que él sintió se conoce como tener el muerto arriba. Ella nos dice que debemos tener mucho cuidado, ya que eso ocurre cuando estás en un lugar donde alguna vez fue un panteón y mucho más. Cuando no se respetaron las tumbas y se construyeron algún edificio o alguna carretera, ahí donde hay almas, donde no pudieron descansar, porque fallecieron de una forma violenta o antes de tiempo, y sus almas esperan para poder cruzar al más allá. Honestamente no le tomé mucha importancia en ese momento, tal vez porque siempre he sido una persona que le encuentra sentido a las cosas. Pero hace unos días, navegando en YouTube, vi un video de una entidad blanca persiguiendo a una camioneta, haciendo unos sonidos aterradores. Cuando vi ese video, sentí que se me volvió a helar el cuerpo, tal como aquella madrugada. Es algo que siempre voy a recordar. Mi esposa y yo regresábamos de un compromiso. Ella me dijo que vayamos por la ruta normal para llegar a la casa, pero como era muy tarde y debía llegar al trabajo a primera hora, le dije que mejor nos tomemos un atajo. Este atajo nos ahorraría unos 30 minutos de viaje, y además, por el lugar no había tanto tráfico. Estuvimos más de media hora en ese camino, hasta que desde lo lejos veo que hay algo blanco más adelante. Para ver con más calma qué era eso, bajé la velocidad, y desde lo lejos se veía una mujer con vestido blanco caminando por la carretera. Extrañado de lo que veo, pensando que era producto del cansancio, le dije a mi esposa que mira hacia adelante y le pregunté si lograba ver lo mismo que yo. Ella me dijo que sí, que también veía una mujer con un vestido blanco. Mi esposa es muy buena gente y siempre le gusta ayudar a los demás. Ella me dijo que me detenga. Al acercarnos a la mujer, me detuve para decirle que se suba al carro, pero esta mujer pareciera que no me escuchaba y seguía caminando de largo,
De nuevo le insistimos para que suba al carro. Le dijimos que era muy peligroso que anduviera sola por esos lugares. Pero esa mujer no respondía. Entonces mi esposa se asoma por la ventana. Y al hacer eso, me dice aterrada que acelere. De la forma en que me lo pidió, hizo que me entrara miedo y aceleré de inmediato. Cuando nos alejábamos, le pregunté a mi esposa qué pasó, por qué me dijo eso, que acelere tan repentinamente. Y ella me dijo que cuando se asomó por la ventana para decirle a aquella mujer que ingresara al auto, vio que ésta no tenía pies, sino que estaba flotando. La mujer que vimos era un espectro. Y si lo hubiéramos hecho entrar al auto, quizás nos hubiera pasado algo malo. Desde ese día nunca más pasamos por ese atajo. Prefiero toparme con el tráfico y estar seguro, y no toparme con ningún espanto. Esto me pasó hace aproximadamente 3 meses atrás. En ese entonces, salí con mi familia a un viaje hacia la Ciudad de México. Íbamos desde Culiacán a la Ciudad de México en camioneta, y como era un viaje de aproximadamente 20 horas en carretera, siempre hacíamos una que otra parada por comida. En Tepic, Nayarit, nos encontramos a un trailero que nos dijo que tuviéramos cuidado al ir por la libre. Ya en el camino, casi no se veían autos, e íbamos escuchando música en el estéreo, cuando de pronto esta se apagó, y luego de segundos, el carro también lo hizo. Mi papá y yo nos bajamos. Mi mamá y mi hermana estaban dormidas. De repente, mi sobrino, de 1 año, empezó a llorar de la nada. Yo lo abracé para que no llorara, mientras que mi padre empezó a chequear el auto. Todo parecía estar en orden, pero cuando volteamos la vista hacia el frente, vimos que había una mujer de negro. Mi padre de inmediato me dijo que me metiera al carro porque la mujer venía directamente hacia nosotros. Él intentó prender el auto y luego de unos intentos lo logró y salimos rápidamente de allí. Estábamos súper asustados, pero continuamos el viaje. Cuando despertaron mi madre y mi hermana, le contamos lo que había pasado, pero ellas no nos creyeron absolutamente nada. Hasta hoy sigo pensando que aquellas fallas que tuvimos en el auto se debieron a aquella mujer, que creo que era una bruja. Mis suegros viven en el ejido Durango y muy seguido pasan por el kilómetro 25 de la carretera Mexicali a San Felipe y cerca de la Posada. Ellos comentan que el espectro de una mujer se aparece en la primera curva pasando ese restaurante. Muchas personas del ejido Durango afirman haberla visto y cuentan muchas cosas sobre ella. Mi suegro me contó que hace años él trabajaba en una fábrica y salía a las 2 de la madrugada. Se volvía en un camión donde iban todos los trabajadores, cuando en una noche de esas, pasando por ese lugar, cuenta que de un momento a otro y de repente, todos empezaron a dar cuenta que alguien había abordado el camión. Aquel pasajero no llevaba ropas de trabajo, sino que llevaba un vestido blanco. Aquello provocó que se disparara el terror de todos a bordo, y esta aparición estuvo ahí por un momento y después desapareció. Los hombres que iban a bordo quedaron totalmente espantados. Además, había mujeres que también eran trabajadoras, que se encontraban llorando del miedo, puesto que todos vieron que esa aparición era la famosa muerta que se aparece en el kilómetro 25
de la carretera de Mexicali al puerto de San Felipe. La presente historia le ocurrió a un señor de nombre Martín, en un lugar de Baja California llamado Ojos Negros. Él había ido a comprar algunas cosas a un poblado vecino. Había ido con su esposa, pero en esa oportunidad se les hizo un poco tarde, y mientras regresaban, la noche los atrapó. Ellos venían a la mitad del camino en la carretera, cuando de pronto en una parte solitaria de aquel camino, les ocurrió una experiencia sumamente extraña. Ellos relatan que sintieron como si el carro hubiera agarrado algo o hubiera atropellado algo, lo cual era imposible, pues sobre la carretera no había nada un momento antes. Después de eso, menciona el señor Martín que las luces del carro dejaron de funcionar sin motivo alguno, siendo aquello algo que nunca les había pasado. Después de un rato, él y su esposa se percataron que detrás de ellos iba corriendo una persona, la cual tenía un aspecto muy macabro, ya que tenía un velo blanco como si fuera una sábana que le cubría todo el cuerpo. Tanto él como su esposa se espantaron de ver a esa extraña persona sobre la carretera, y don Martín comenzó a acelerar. Cuando siguieron adelante, esa cosa comenzó a seguirlos corriendo rápidamente. El señor Martín cuenta que por instantes ese ser intentaba treparse al carro y podían notar que tenía como garras y que lanzaba manotazos al vidrio de atrás. Pero al fin pudieron dejarlo. Cuando llegaron a su casa, pidieron que otras personas los acompañaran para ver qué diablos pasó en ese lugar de la carretera. Así que horas más tarde, regresaron de nuevo, acompañado por algunas personas. Pero todo estaba absolutamente normal. Mas, al ir pasando exactamente por ese mismo lugar, donde los persiguió esa criatura, se le volvieron a apagar las luces sin ninguna explicación. Pero ya nunca más volvió a presentarse esa extraña entidad. Me llamo Víctor Manuel. Soy de la delegación de Tláhuac. Este es un relato que me pasó a mí después de ir de vacaciones con mi familia. En esa oportunidad, íbamos en una noche lluviosa por la carretera México-Toluca. De pronto mi mamá se detiene en una gasolinera para cargar gas y comprar cosas para consumir. Después, iniciamos el recorrido. Como a unos 2 kilómetros, agarramos la primera curva para entrar ya de lleno a la carretera México-Toluca. Y en un lapso de 5 minutos, todos ya iban dormidos. Pero yo me quedé despierto para acompañar a mi mamá. Íbamos platicando. Y en una parte de la carretera, como a 5 minutos de llegar a Toluca, vimos a lo lejos a una niña. Esta estaba bien vestida, con un traje de fiesta. Ella nos hizo la parada. Entonces pues dijimos, no, pues aquí hay muchas fiestas, aquí en Toluca. Así que subimos a esta niña. Como era una camioneta para 8 personas, dijimos que se vaya a la parte de atrás. Cuando se subió le preguntamos a la niña para dónde iba, y nos dijo, aquí, a 5 minutos. La niña venía un poco empapada por la lluvia. Entonces tomé una toalla de las que traíamos y se la di, y ella se tapó con esta. Aquella niña era muy callada. Entonces mi mamá me dijo, oye, ¿esa niña estará bien? Viene muy callada y pálida. A lo mejor se le hizo tarde para ir a su casa, y los papás la van a regañar. Por eso tal vez está así. Entonces, en un lapso de 2 minutos, pasamos por un puente subterráneo.
Ya cuando terminábamos de pasarlo, notamos que habían 3 cruces al salir justo al acotamiento. La niña nos dijo que ahí, más adelante, se detenía. Nuestra sorpresa al llegar allí fue que, en donde nos dijo que la bajáramos, había una casa en ruinas que se veía a lo lejos de la carretera. Cuando me volteé para abrirle la puerta, me di cuenta que ya no traíamos a la niña. A mi mamá hasta se le bajó la presión por el susto. Lo curioso de todo esto fue que la toalla que le di a la niña seguía estando mojada. Esta es mi experiencia, que nos ocurrió en la carretera México-Toluca. Esto me pasó en la carretera Monterrey-Saltillo. Y esto no solo lo vi yo, lo vio mi mamá, mi papá, mi tía, mi hermano y mi hermana. Nosotros fuimos a Matehuala, San Luis Potosí, y en el transcurso nuestro vehículo se descompuso. Así que llegamos muy apenas a Matehualas. Allí, los mecánicos nos dijeron que el auto aguantaría el regreso a Monterrey. Ya en la carretera, nuestro vehículo finalmente se descompuso a medio camino. Así que una grúa nos llevó a un Oxxo que estaba en medio de la carretera. Para mí era impresionante toda la oscuridad que había en el lugar. Tenía 10 años en ese entonces. Eran las 1 de la mañana y seguíamos en el Oxxo. Y en un momento mi papá logró prender por fin el vehículo. Ya nos faltaba muy poco para llegar a Monterrey, así que decidimos subirnos para ver si llegábamos. Ya estando en la carretera y cerca de llegar a Monterrey, nuestro vehículo se nos paró otra vez, dejándonos a oscuras en el medio del camino. Mi papá salió a ver qué le pasaba al vehículo, mientras los demás nos quedamos adentro. Entonces, pasaban los minutos y muchos camiones empezaron a pasar. Pasaban seguido muchísimos. Cuando a lo lejos, mi tía vio a una señora. Aún la recuerdo. Traía vestido floreado y era de edad avanzada. Mi tía la miró y después despegó su vista de ella. Pero al volver a mirarla, aquella señora ya estaba exageradamente cerca. Todos allí veíamos que ningún camión la tocaba y ella iba en el medio de la carretera y los autos no la tocaban. Pasó al lado del vehículo y al lado de mi ventana. Mi mamá estaba llorando y los demás estábamos consternados. Yo la vi a los ojos. Pasó al lado de mi ventana. No se le notaba la mitad del rostro. Ya pasando nuestro vehículo y a medio camino, simplemente desapareció de la nada. Finalmente un camionero vio que nos quedamos tirados y él nos ayudó a recomponer el auto. Esta historia es 100% real. Me pasó a mí y a mi familia. Todos la vimos. Soy de Chiapas. En el 2008, viajábamos con mi papá y mi hermano menor a Monterrey para comprar un vehículo, en el famoso Tianguis de la Pastora. Salimos de la ciudad como a eso de las 2 de la tarde, y de regreso, manejamos toda la noche. Eran aproximadamente las 3 de la madrugada, y estábamos por llegar a un pueblito llamado Osuluama en Veracruz. En el horizonte se veían las luces. Hacía como 2 horas que habíamos pasado Tampico, Tamaulipas. El caso es que yo venía manejando ya algo cansado. Estaba platicando con mi hermano que venía de copiloto, cuando de repente nos topamos al lado derecho de la carretera con un burro, y encima de este venían montados unos niños pequeños, pero eran demasiado pequeñitos. No pude contarlos,
pero luego mi hermano me dijo que eran 3. Entonces, de la sorpresa, yo frené bruscamente y paré la camioneta. Y le dije a mi hermano para que regresáramos y viéramos de qué se trataba eso. Estaba por dar la vuelta, cuando mi papá, que viajaba en el asiento de atrás, nos escuchó y se levantó. Él nos dijo que no nos bajemos del auto, pues era más que obvio que aquello no era algo normal. Obedecimos y nuevamente puse el carro en marcha. Fue una experiencia emocionante para mí. No sé qué eran en realidad, pero niños reales definitivamente no eran. Les dejo a su imaginación saber si eran algún tipo de duendes o fantasmas, o realmente eran solo algunos niños traviesos. Aunque, ¿a qué niños los dejarían sus padres pasear en un burro durante la madrugada y en plena carretera? Creo que la respuesta es más que obvia.